Mi gente linda, carajo. Yo soy Marcela García Caballero Y yo, Mirela Caballero, la mamá de Marcela. y este es nuestro podcast, La Joya de la Corona. Bueno, en el episodio de hoy, el tema la gran Mirela Caballero no lo conoce. Y yo sé que es un tema que cuando yo lo mencione, la cara va a ser como de espanto, porque me la conozco. Pero creo que es un tema que vale la pena que lo hablemos sin presión, sin tabú, y que uno pueda contar desde su perspectiva lo que ha sido esto. La temática de hoy es virginidad y sexo. A ver, virginidad, comienzo diciendo, vamos a decirle virginidad porque aunque hay mucha gente, muchos psicólogos, expertos que dicen que el concepto de la virginidad no existe, en este momento lo vamos a decir virginidad para que todo el mundo sepa de qué estamos hablando precisamente. Vamos a hablarlo y lo vamos a partir en dos partes porque este tema es extenso y yo quiero que primero hablemos sobre lo que fue tu experiencia, tú como Mirela Caballero. Bueno, ahí como Mireya Caballero. Para quienes no lo saben, mi mamá no se llama Mirela. Mi mamá se llama Mireya Cecilia Caballero Pérez de Caro, pero ella siempre consideró que su nombre no la daba. No, eso no me gustaba ese nombre porque yo quería ser Mirela, no Mireya. Toda la vida. Toda la vida dije, no, ay, pero ¿por qué no me pusieron Mirela? Si a mí me encanta Mirela y no me gusta Mireya. Y esta chica llegó un día y le eché el cuento de que había una tía abuela que me decía, no se debe decir Mireya, usted es Mirela, porque era descendencia italiana. Yo no sabía cuál era la diferencia hasta cuando ya tuve uso de razón y dije, mi tía tenía razón. Y esta llegó un día y cogió y me puso en las redes que yo me llamaba Mirela, entonces bueno, ya me llamo Mirela artísticamente. Quiero que sepan que esto no es del todo cierto. Cuando mis papás se fueron una época a vivir a Europa por un trabajo de mi papá, mi mamá volvió a los 3 años y de repente se voltea y nos dice, oigan, ¿qué tal les parecería si ahora que llego a Barranquilla le empiezo a decir a la gente que como ya yo me fui para Europa y volví, que me empiecen a decir Mirela? Y yo, mami, eso no va a funcionar. Nadie te va a decir Mirela. Tú te llamas Mireya, mami, eso fue verdad. Claro que eso fue verdad. Podemos llamar a Laura ya. Podemos llamar a Laura que lo confirma. Yo le eché el cuento a la tía, pero yo no le dije que me iba a cambiar nada. Claro que sí dijiste. Y luego cuando ya, digamos, empezó todo este tema de redes, yo te dije, tú de verdad te quieres cambiar el nombre. Ay, sí, a mí me encantaría que me dijeran Mirela. Y ahí fue cuando naciste artísticamente como Mirela Caballero y a ella no le gusta que le digan Mireya. De hecho, ya sabe quién la conoce de toda la vida por el nombre. Cuando le dicen Mireya, ella dice, esta viene de atrás. Y eso me ha parecido perfecto porque ya yo sé quiénes son los unos y los otros para a todo el mundo tratarlo bien. Bueno, ¿cómo fue la experiencia, el tema de la virginidad del sexo para Mireya Cecilia Caballero? Bueno, pesado. Resulta que yo vengo de una madre, porque como les decía anteriormente, uno repite las conductas. Venía de una madre donde el tema de la virginidad era sagrado, al punto que mi mamá tuvo 10 años de amores con mi papá. Pueden imaginarse lo que significa eso. Y su papá no dejaba que ni siquiera salieran solo a ninguna parte. Todo era como testigo a bordo. El día antes del matrimonio, cuando tenían que ir a la iglesia para casarse civilmente o llevar los documentos, mi papá fue con mi mamá, la montó en el carro y la llevó de su casa que quedaba a 3 cuadras de la Inmaculada, y mi abuelo salió bravo que no se podían montar en un carro solo el día antes. Así que imagínense el nivel de sagrado que era el tema de la virginidad. Obviamente mi mamá repitió conducta. Y cuando nosotros llegamos, éramos 3 mujeres y 2 hombres, mi mamá nos hizo ver que el tesoro más grande que nosotros podíamos guardar era nuestra virginidad. Y que no se podía tener relaciones sexuales antes del matrimonio, sino una vez que uno se casa. Que es que eso ya es igual a todo el mundo. Usted tiene que tener una característica diferente a todas las mujeres. Miren lo que me pasó a mí con Robertico. Aquí estoy. 10 años estuve y yo no tuve ninguna relación con él, sino cuando me casé. Claro, ahí nos metemos, espérate que te interrumpo un poco, porque ahí nos metemos en una frase que acabas de decir, y es no solamente lo del tesoro, sino que eso de que te iban a dejar, eso también lo repetiste tú. Todo lo se repite, como digo, eso fue lo que me enseñaron, eso fue lo que yo repetí y eso fue lo que hice.
Mira, mi mamá era tan extrema en el tema que hay hasta una anécdota de mi papá cuando estaban solteros, o sea, cuando todavía no se habían casado. Tuvo, se llama hoy en día, un Basile. vacile con alguna chica que allá en Bogotá, que él estudiaba en Bogotá, y la chica vino a visitarlo y se bajó en el Hotel del Prado. Y mi mamá después supo el tema, que lo había sido visitado aquí mi papá por una chica en el Hotel del Prado, que todo el mundo se casaba y se iba para el Hotel del Prado en luna de miel. Y mi mamá rechazó el Hotel del Prado porque ahí había estado Robertico con una chica y se fue para el Hotel Prado Mar en Puerto Colombia. Ahí fue su primera noche de mi mamá. Y tú estuviste con mi papá durante... Sí, 7 años de amores. Sí, estuvo de novia 7 años. Mi mamá, el único beso de la vida. Sí, y además, imagínate, yo tampoco no había tenido, claro que yo les quiero decir que eso no quiere decir que no me miraba nadie. Tampoco. No quiere decir que no nadie estaba ponchada. No, señor, yo no estaba ponchada. Yo a todos les decía que no, porque mi mamá me decía que si le decía que sí, no me dejaba salir. Y para mí era más importante salir, bailar, salir, ir a una fiesta que un novio. Entonces, cuando ya llegué a Bogotá, que ya estaba más madura y todo el cuento, y me enamoro de Augusto y Augusto de mí, empezamos a salir y duramos 7 años de amor. Que yo no me había besado, también consideraba que eso era un honor, porque imagínate, era otro tesoro, y tenía 2 tesoros guardados. Tenías el tesoro del beso y el tesoro de la virginidad. Y llego y me dejo besar, y llega este hombre y dice, pero qué camello, ¿tú por qué no te habías besado antes? Sí, o sea, ¿cómo puede ser posible que este hombre me diga eso cuando yo he guardado esto como un tesoro? Bueno, pasaron los años, yo con mi tema, mi tabú, mi cuento, fiel copia del original de mi mamá, y llegamos el día del matrimonio. Bueno, nos fuimos a casar y tal, el hombre me decía que nos casáramos y yo le tenía un poco de miedo el tema del matrimonio, y finalmente le dije que sí. Le tenías un poco de miedo al tema del matrimonio y también como que al tema de tu primera vez. O sea, imagínate, 7 años, mi papá, es que escuchen esto, 7 años de novio y él queriéndose casar y mi mamá diciéndole que no, que no, que no. O sea, ella además de resguardarlo, lo tenías como bajo llave. No, eso era increíble. Entonces, finalmente, bueno, no, mira, vamos a casarnos, sí y tal. Nos casamos y este señor no hizo sino llorar todo el matrimonio. Pero pues hay que darle contexto a mi papá porque barro. Porque tu papá, que era el primero que se casaba de 3 hermanos, y obviamente cuando él se pone ese frac, que además eran de esos, pues, imagínate, un frac de tela de paño, con este calor en la iglesia y todo eso, y el pobre hombre se mira en el espejo y se siente como que yo me voy a casar hoy. Era el menor, me estoy casando yo, el menor, y entonces se le salieron las lágrimas y la abuela, ay, mi hijito, pobrecito, y le dio una pastillita de la que ella se tomaba, que era como un Xanax, y lo ha dejado en efecto llanto. O sea, entró llorando, salió llorando, se encontró con los amigos y se daba abrazos y lloraba. Llegamos al club y lloraba. Bueno, pero teníamos momentos en que ya se le quitaba un poquito el llanto y tal. Bueno, la fiesta, la cosa, llegamos a las 3 de la mañana, 4 de la mañana, se acabó la fiesta y nos fuimos para la casa de mi mamá, porque nosotros salíamos ese día para Cancún, desde Barranquilla, y no íbamos a ir a ninguna parte, sino que íbamos derecho. O sea, ustedes llegaron, o sea, iban derecho de la fiesta. Iba a mi hasta casa, la me luna iba a de cambiar miel. a mi casa y de ahí nos íbamos. Llegamos y en un combo llegó un amigo y llegó todo el mundo, y ahí seguía la fiesta y yo vestida de novia, sentada, me acuerdo, en un mecedor con mi mamá enfrente, y el hombre seguía llorando y mami, esto es normal. Y me dice, mijita, eso es normal, están enguayabados y tal. Será un matrimonio rato y no consumado, porque yo no me voy con ese llanto de ese hombre. Y mi mamá le ha entrado una angustia, pobrecita, y de pronto se paró y se fue y buscó a Augusto y se lo llevó para allá, como para la terraza, y le dice, ven, mijo, yo te quiero decir algo. Si a ti te pesa, a mí no me pesa. Si tú no estás convencido, si tú estás arrepentido, por la fiesta no te preocupes. Por lo que ha pasado, no te preocupes. Devuélveme la que a mí peso no me hace. Y él, no, tengo la quiero mucho, lo que pasa es que estoy un poquito enguayabado y tal. Bueno, pero te quite ese guayabo porque así la cosa ella dice que no se va.
¿pero esto qué? O sea, un hombre 7 años esperando este encuentro y semejante llanto. O sea, arrepentido. Para rematar, llegamos al aeropuerto de Miami porque teníamos que hacer transporte y el bendito avión de Cancún cada media hora nos decían que salía. Esto era desde las 10 de la mañana y como en esa época no llevaba una tarjeta de crédito que no existía ni nada de eso, o por lo menos no era internacional, resulta que era, yo dormí un ratico Con la plata. para cuidar la plática y después él un ratico y así nos la pasamos hasta las 10 de la noche que salió el avión para Cancún. Llegamos allá en estado muerto, o sea, muerto y muerto. Pues yo aproveché y le di una excusa válida. Dije, ve, mijo, yo creo que estamos muy cansados, vamos a dormir una siestica. Hasta el día siguiente, O sea, no fue consumado. nada consumado. O sea, el matrimonio comenzó con un pie extraño. El aeropuerto yo decía, esto comenzó tan mal, o sea, y ahora ni siquiera el avión sale, o sea, esto está mal. Pero bueno, afortunadamente solamente fue Afortunadamente. un mal comienzo, pero un buen final hasta estos momentos. Llevas 38 años de casados. 7 de novio, porque es que esa parte también hay que sumarla, porque parte de la 7 guía. años cuidando toda tu cosa. Pero le puede cuento que la boba del paseo era yo, Tú fuiste la boda del paseo, cuenta. que lo que fueron las demás eran unas monjigatas, que todas se quedaron calladitas, nadie dijo nada, y todo el mundo, O sea, todas lo hicieron antes. seguramente, y la única boba que me hicieron ver que nadie, además porque todo el mundo era calladitos. O sea, que tú consideras que tú fuiste la que sí siguió la norma, pero que tienes y no quieres dar nombre, pero sabes. Mejor dicho, yo después de casada me enteré de que eso era caldereta corrida y yo era la boba. ¿Y qué tal hoy en día la diferencia? No, mira ahora. Vamos a hablar un poquito antes de hablar como que lo que es hoy en día es el concepto como tal y es, a ver, a ti te fue bien. Entonces, claro, tú miras para atrás y tú dices, bueno, me fue bien, me hice esto porque a mí me... Eso fue lo que había, lo que me tocó y lo que me pareció a mí que estaba bien hecho desde ese momento. Pero ya hoy, ya no va atrás. No, pues me tocó inclusive, no te creas que esto ha sido tan fácil, porque eso repetí con mis hijos, con mis hijas, perdón, con los hijos somos machistas y con los hombres no hacemos eso. Con las mujeres sí, y ya hay que ver que cuando Laura me dijo que estaba en noviazgo, yo casi me muero, 14 años, imagínense. Digamos que eso lo podemos dar para una siguiente, para un siguiente episodio, pero hoy yo quiero hablar sobre ti. A ver, yo creo que obviamente a ti te inculcaron un miedo, que eso tú también lo pasaste, que eso se llama miedo, miedo a que te dejen, miedo a que no valgas, porque el concepto era que la mujer valía por su pureza. Que además mi mamá echaba unos cuentos, entre ellos uno que era de una pareja que se casó, En Barranquilla. conocida, le hicieron tremenda fiesta y de todo. Y se fueron para el Hotel Caribe en Cartagena de luna de miel. Y como eso era de día, los matrimonios eran de día, ella se fue temprano, tipo 3:30, 4 de la tarde. La regresaron a las 12 de la noche y ya estaba en casa. Que no era virgen. Y el de hombre la devolvió y se acabó el matrimonio. Entonces, ese era el cuento que uno decía, no, pero esto es realmente... Primero, varias razones. O sea, primero, el tema era que en la época de mi abuela, las mujeres no podían ni votar. O sea, las mujeres no podían trabajar, las mujeres no podían votar, las mujeres estaban 100% ancladas a un hombre. Y si eso significaba, entonces el tema también es económico, si eso significaba, si tú perdías tu virginidad antes del matrimonio, eso significaba que no te ibas a poder casar, estamos hablando de que ibas a ver tu futuro negro. Y así, digamos, fue educada mi abuela. Y creo que ese miedo, obviamente, lo transmitió, ¿no? Que eso lo transmite uno todo. Obviamente mi abuela fue mucho más laxa de lo que fueron con ella. O sea, no, exactamente, eso es lo que le quiero decir. Imagínense, mi mamá pensaba que ella había sido de una liberación conmigo porque yo sí me podía montar en un carro, porque yo sí estaba de novia con Augusto en Bogotá, porque las cosas venían a la casa, porque si me cogía la mano no habría problema, aunque tiene su anécdota también con él. Mi mamá era tremenda, pero ella sentía que ella había dado un paso gigantesco frente a lo que ella había vivido. claro. E igual yo. Digamos que vamos a llegar a ese Pero a lo ese que punto. sí es cierto es que fue una cuestión más de que a quién le entra más la convicción que a otra.
porque la misma educación La repartí entre las hermanas y mi tía, no voy a decir cuál tía, pero mi tía es más como yo. O sea, ella era más, por eso, más pero libertina, más javiero. pero las mamás de ese momento todas educaban más o menos de la misma manera. Entonces, todo el mundo tenía como la misma manera de pensar y por eso todas repetimos conductas. Y además, por ejemplo, a mi abuela, y esto es un tema que me gustaría hablar aquí, también su noviazgo con mi abuelo fue difícil. Eso, digamos, cuando comenzó, esa historia de amor también es una historia de amor que bonita, eran de partidos políticos diferentes. Mi abuelo era del Partido Liberal, mi abuela era del Partido Conservador y las familias del Partido Liberal y del Partido Conservador no se hablaban y ellos se enamoraron. Entonces, digamos que también fue un poquito difícil su camino y al final, pero ella cuando se fue a casar, ya a tu abuelo ya le gustaba. No, a mi abuelo le gustaba siempre. Lo que pasa es que tenía ese problema. O sea, es como cuando tú dices, mira, pues el pelado es chévere, pero tiene tal cosa. En la época. Entonces, claro, la época cambia. Imagínate, en esa época para mi abuela, el tema de la virginidad era crucial para poderse casar. El tema digamos, del partido político al que pertenecías también era importante. El tema de cómo se veía la mujer y el valor de la mujer estaba muy anclado a ese tema de la virtud. Y obviamente, De tener hijos, de no tener límite en la tenencia de los hijos, porque es lo que Dios mandara. O sea, todo era diferente. Ya cuando uno entra, entonces ya a la época mía, que bueno, ya habían anticonceptivos, entonces había toda aquella una polémica entre las mamás que decían que estaban de acuerdo con un anticonceptivo y los que no estaban de acuerdo, y la iglesia sí estaba de acuerdo, y si la iglesia no estaba de acuerdo, o sea, había un tema de eso, pero tremendo, porque lo que querían era que tuvieran hijos sin saber por qué. Y a ti, por ejemplo, mami, digamos, mirándolo en retrospectiva, a ti te fue muy bien. O sea, la verdad, tú tienes un muy buen matrimonio, te fue súper bien con mi papá, independientemente de cómo comenzó la cosa. Pero donde no te hubiera ido bien y tú haber salvaguardado con aquel nivel tu honra por 7 años. Mami, tú no tenías hormonas. Claro que las tenía, lo que pasa es que le quedaron ahí refundidas. Lo mejor de todo es que mi mamá, este cuento ya La no lo desperdicié, sí, se desperdiciaron. Hoy en día, mejor dicho, uno la veo paseando por todos lados, los papás aquí mirando para el techo, viendo a los niños, a los muchachos juntos para todos lados. Ay, chavo, ya vengo. Tus hijos, no, súper bien, la fulanita está con el novio, tal parte. O sea, todo el mundo aquí hoy en día, esto es una frescura, la cosa más impresionante. Obviamente que a mí me dio como revoltivo, que casi me muero del susto de tanto cambio, pero con el tiempo que podemos hacer, aceptarlo. No solo aceptarlo, sino arrepentirme yo entonces, porque qué boba. Qué boba. Mi mamá que la guardé tanto y esta es mejor dicho. Pero bueno, vamos a hablar ya que vamos a entrar en el tema digamos, de ti como mamá, ya como lo que te tocó a ti y lo que vivimos mi hermana y yo, porque ahí sí hay que hacer la salvedad de que mi hermana y yo fuimos educadas en ese tema muy distinto a mi hermano menor, porque como decías tú, el machismo existe, cada vez uno va eliminándolo como puede, pero el machismo está inmerso sobre todo en la sociedad en la que nosotros vivimos. Sí, seguirá, porque es que eso no es tan fácil de erradicar. Que está tan metido en la sociedad que obviamente a nosotros nos educaron diferente, así que vamos a hablar en el siguiente episodio, en el siguiente capítulo, vamos a aportar aquí, pero vamos a seguir hablando tú y yo, pero esto va a ser en 2 partes para que la gente no se aburra de nosotros hablar ahí 2 horas, y vamos ahora a hablar sobre cómo fue el tema contigo y con nosotras. Así que vamos para un segundo capítulo de Virginidad y Sexo. Muchísimas gracias por sintonizar y nos vemos en una próxima ocasión. Chao.